Bienvenidos una vez más a nuestro altar familiar. En esta oportunidad nos encontramos reunidos para compartirles una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, que esperamos sea de gran bendición y edificación para sus vidas. El tema lleva por nombre Viviendo en Santidad o Vida Santa. Una palabra que a muchas personas, incluso cristianos, le causa cierta incomodidad, pues, cuando le hablan de ser santo, de santificación. ¿Por qué nos incomoda tanto la palabra ser santos? A ver, ¿por qué creen ustedes que cuando nos hablan de vivir en santidad lo vemos como algo demasiado supremo para nosotros, carnales, terrenales? Yo diría que para mucha gente es cansón, es como agobiante. Mucha gente se va a la parte de fanatismo, de religiosidad o incluso le puede ser despectivo en el sentido de que tienen que dejar de hacer cosas de las cuales no quieren desprenderse. Y el hacer sacrificios para ellos no es una opción. Bueno, esa es una de las principales razones, por así decirlo, por las cuales algunos nos choca en principio o nos hace como cierto choque ahí eléctrico en nuestro ser, porque lo vemos como un sacrificio muy grande. Pero hoy aprenderemos un poquito de que no es tan así. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 12:14, y leo la Nueva Traducción Viviente: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Creo que es bastante claro este versículo. Fíjense que dice esfuércense, o sea, es un esfuerzo. Cuando algo requiere sacrificio, requiere esfuerzo por vivir en paz con todo y procuremos llevar una vida santa. Porque de lo contrario, los que no lleven vida santa no podrán ver al Señor, porque el Señor es santo. La búsqueda de la santidad, que puede decirse llegar a ser amable y puro, por un sinónimo de santidad es ser puro, pureza. Ser puros como Jesús debería ser una prioridad para todo cristiano. O sea, la santidad debería ser una prioridad para todos los cristianos. Porque el Espíritu Santo está estrechamente conectado con nuestra búsqueda de la santidad. Sin el Espíritu Santo morando en nosotros, va a ser bastante difícil que nosotros nos esforcemos y procuremos llevar una vida santa o una vida en santidad. El Espíritu Santo, su nombre claramente lo dice, santo. Y es el espíritu de santidad, lo vemos en Romanos 1:4. Vamos a ubicar Romanos 1:4, porque el Espíritu Santo es espíritu de santidad. El Espíritu Santo es la brújula, es el que nos va a llevar a eso, la guía. Su nombre nos recuerda que Dios es santo y que el mayor deseo de Dios es transformar a los pecadores a la imagen de su propia santidad. La voluntad de Dios, ¿verdad? La voluntad de Dios es que seamos santos, que seamos santificados, que llevemos una vida santa. Esa es la voluntad de Dios. Y nosotros debemos entender, y pues la palabra de Dios lo dice, que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Lo dice Romanos 12:2. La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Y si la voluntad de Dios es nuestra santificación, pues es porque es algo que nos va a beneficiar, que nos va a ser agradable y que es bueno. Pues Dios no va a querer algo en su voluntad que nos vaya a perjudicar. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 8, dice: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual,
que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos, que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto como les hemos advertido. Y el versículo 7, resalto, bien importante, dice: Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. O sea, cuando nosotros tenemos asignado de parte de Dios por así decirlo, un tutor o un hombre de Dios que nos instruye, ¿verdad?, a que llevemos una vida santa, y nosotros rechazamos, no, porque eso me parece que es fanatismo, eso a mí me parece que es muy difícil. No estás rechazando a este hombre que te está dando estas instrucciones, sino directamente a Dios. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios, que seamos santificados. Aquí habla de que, o sea, nos apartemos de la inmoralidad sexual. De hecho, hay una parte en la palabra de Dios que dice que debemos huir de la fornicación. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo en todas las áreas, ¿verdad? Tanto sexual como en la parte de la comida, en la parte de deseos carnales que pues podamos o queramos procurar satisfacer y sean contrarios a lo que Dios nos enseña, o sean contrarios a llevar una vida santa y honrosa. Ahora bien, si la voluntad de Dios es que seamos santificados, que llevemos una vida santa, ¿verdad?, que seamos santos, porque Él es santo. Entonces yo quiero preguntarles, ¿ustedes qué creen que es la santidad? Nuevamente. Yo pienso que es como guardarse. ¿Guardarse de? Si lo hablamos en términos bíblicos, es guardarse tanto internamente como externamente, porque la santidad no solamente se exterioriza, sino también es interna, y lo vemos en muchas personas que se visten, hablándolo en vestimenta, pues, que se visten tapadas, cubiertas, que no muestran sus atributos del cuerpo, sino que hay personas así que se cubren exteriormente, se visten cubiertas, pero cuando hablan o se expresan son totalmente distintas a lo que reflejan, siendo groseras, altaneras, y eso no engloba la santificación, o sea, la santidad. Se visten decorosamente, pero no hablan decoroso. Se pueden hablar obscenidades. Exacto, su corazón guarda cosas que no son tan santas como su apariencia lo refleja. Claro. Fíjense, la santidad es un vestido espiritual. Como lo decías, más que exterior, es interiormente. Porque si algo a Dios le agrada es el ser interior en cada uno de sus hijos. De nada nos vale reflejar santidad fuera e internamente, o sea, somos deshonestos, somos impuros, somos vulgares, o sea, eso no, porque Dios mira es el corazón, pues, y lo por interior. Mucho que nos esforcemos en hacer las cosas bien y de vivir esa vida santa, siempre vamos a cometer algún error. Bueno, somos perfectos, pero no sea esto tomado para motivo de pecar, pero claramente y ciertamente esto es así. Ve que una de las oraciones poderosas para uno, cuando David dice al Señor que en intimidad conociste, en el Salmo 51, me revelaste sabiduría en la intimidad, pero él habla de la desnudez de él, porque él delante del Señor, él es sincero. Señor, yo pequé con esto, yo hice aquello, yo reconozco que he visto cosas impuras. Y en las oraciones, cuando uno va a la parte del pedirle perdón al Señor, siempre estamos pecando en alguna de estas, bien sea que se nos salga una mala palabra, o maldigamos a alguien sin querer, o pensemos algo malo hacia alguien, o tengamos pensamientos
no nada Indecorosos, exacto, impuros. Entonces, uno puede tender a tener esto, puede ser por algo que oímos o algo que vimos, puede que uno maquine cosas en la mente, se le venga cosas en la mente. Y cuando tú vas al Señor con sinceridad y tú le dices, Señor, yo reconozco que yo pensé, yo dije, yo vi, yo oí tales cosas y yo te pido que me perdones. Y una de las cosas que yo uso en oración mucho es al Señor que limpie y purifique mi mente y mi corazón y mis oídos, mi vista, todo, porque siempre estamos expuestos a eso. Decías que santidad significa apartarse, exactamente, o un sinónimo, consagrado, o sea, consagrarse, separado exclusivamente para un plan y propósito, en este caso de Dios, es estar disponible para el uso exclusivo de Dios. Existen áreas en nuestra vida que deben ser consagradas únicamente para Dios y dedicadas solo para el uso exclusivo de Dios. ¿Cuáles son estas áreas? Tu cuerpo completamente, las manos, oídos, ojos, tu caminar, tu forma de hablar, ¿verdad? Y debes a través de tu forma de hablar expresar el lenguaje del reino. Vamos a ubicarnos en 1 Corintios 6. Ajá, ya va, que te quede una pregunta. ¿De qué forma pudiéramos entregar el cuerpo? O sea, ¿de qué forma se pudiera consagrar el cuerpo al Señor? ¿De qué forma consagramos el cuerpo al Señor? Como lo estás diciendo. Por medio de la oración, tengo entendido. ¿Sí? Bueno, Romanos 12 dice que debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Verdad? Una de las formas en la que presentamos y que ayuda bastante, lo vamos a compartir más adelante, es el ayuno. Okay. O sea, cuando nosotros ayunamos, estamos ofreciendo, por así decirlo, para algunas personas es un tremendo sacrificio, ¿verdad? Aparte de eso, el ayuno te ayuda a menguar la carne y a que el Espíritu Santo se fortalezca en ti. O sea, menguamos la carne cuando vamos, como quien dice, matando esos deseos. Exactamente. Como decir, tengo ganas de fumar, tengo ganas de beber. Tengo ganas de beber, o tengo ganas de ver pornografía. Exacto. O se me sale alguna grosería, ese tipo de cosas. O quiero vestirme de una manera, porque es que a mí antes de yo conocer a Jesús, a mí me gustaba mucho utilizar minifaldas. Todo ese tipo de deseos que tú sabes que tienes y que a veces se te hace difícil controlar, pues. En el caso de un tatuaje, un piercing, porque tú lo acabas de decir, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Bueno, y esas son marcas que tenemos, y que bueno. No, por eso, porque el que ya lo tiene, cuando llega a Cristo, como dice Pablo, el que llegó de esa forma, quédese de esa forma, pero no se transforme, o sea, no te sigas tatuando más o no te sigas poniendo más piercing. El que llega a Cristo sin piercing y sin tatuaje, no se tatúe, claro. Manténgase. O sea, es una de las formas, pues. Sí, por eso, vamos ahorita a leerlo en Primera de Pedro, en ese caso, ¿qué pasaría? Primera de Corintios 6, 12, 19 y 20. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. El 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no son nuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Allí está la respuesta a la pregunta. Exacto. Allí está la respuesta a la pregunta. Bíblicamente ahí está. Exacto, porque cuando andábamos en ignorancia, por lo menos en mi caso, yo tengo tatuajes. Desconocía que el templo era cuerpo y morada del Espíritu Santo. Pero ahora que lo sé, pues yo no, o sea, guardo mi cuerpo en ese sentido, no, o sea, ya eso de tatuaje no es algo que. Entonces, para las personas que desconocen esta verdad,
pues ni modo, ya lo tienen, Exacto. o sea, no se va a sentir mal por eso, ni si lo tiene en el brazo se va a cortar el brazo, le va a quedar el toponcito porque, ay, mi cuerpo es templo y morada y voy, no, porque estarías haciendo, peor es la medicina que si ya tu cuerpo tiene tatuajes, tiene agujeros por pinza, y bueno, ya, o sea, Dios por eso no te va... O sea, no te va a sacar del reino, no te va a decir, no, aquí no entras. No, pues obviamente lo hiciste en tu ignorancia, Exacto. como muchos de nosotros. Pero si ya tú conoces esta verdad, si ya tú sabes que todo te es lícito, mas no todo conviene, no todo te edifica, que el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, pues no debes incurrir en ningún tipo de estas faltas, hacerte tatuajes, hacerte piercing, porque ya estás al conocimiento de esta verdad. Exacto, ya es una cuestión de conocimiento y de decisión, Exacto. porque ya tienes el conocimiento dado de que al cuerpo debes protegerlo y debes cuidarlo, debido a que ya no te pertenece, como leyó Mariana, ya no te pertenece, sino es del Señor, templo y morada, es el cual que debemos cuidar. Exacto. Ahora fíjense, santidad de Dios. Aquí estamos hablando un poco de lo que es la santidad. Ya compartimos que es un vestido espiritual, más que exterior, es algo espiritual. Tú, en tu intimidad con el Señor. La santidad de Dios es su pureza intrínseca y eminente. O sea, Dios es santo. Es el más santo de todos. La santidad es la máxima expresión de su carácter. O sea, la máxima expresión en su máxima pureza del carácter de Dios. Él es santo. Exponencialmente es lo más grande. Exacto. Y fíjense, Dios quiere que seamos santos, porque Él es santo. Primera de Pedro 1, del 14 al 16, nos dice que como hijos obedientes, y esto también está en concordancia con lo que leímos hace un rato en Primera de Corintios, con respecto al templo y morada del Espíritu Santo, y a las cosas que me son lícitas pero que no me convienen, dice, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Aquí estamos hablando de la santidad de Dios. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Resalta acá, teníamos malos deseos antes. Puede que ahorita los tengas, como lo dijimos hace un momento. Puede que venga la saeta de Satanás, ay, me quiero tomar un trago, quiero fumarme. Puede venir el deseo. Pero ya tú conoces la verdad, cómo puedes contrarrestarlo, entonces debes negarte pues a eso. Eso fue una de las cosas que hablamos en tu serie de la armadura con el yelmo, protegerse con el yelmo de salvación. Pero fíjate, eso que tú estás diciendo, de que Dios es santo, o sea, lo que yo entiendo ahorita es que, fíjate, Dios es santo, ¿verdad? Y la santidad es estar apartado del mal. O sea que no hay mal alguno en Dios. Más en nosotros, que venimos delante de Dios, de los ojos de Dios, no de la sociedad, venimos pecando, venimos haciendo cosas deliberadas o inconscientemente que son inapropiadas delante de Él o incorrectas. Quiere decir que nosotros venimos con impureza. Entonces, una vida en santidad sería un proceso de transformación, cambiar lo impuro a lo santo o a la pureza de Dios. O sea, es esa transformación que uno va a ir llevando, pero tiene un proceso. Puede ser doloroso, puede ser que te cueste mucho o poco, dependerá de las ganas. Dependerá de qué tan sumergido estabas en esos malos deseos. Exacto. Porque si tú vienes de una vida que estaba sumergido en el alcohol, sumergido, tu cuerpo lo utilizaba, si te provocaba tener sexo las veces que fuera, con quien fuera, o sea, lo hacías. Si aparte de eso fumabas, consumías droga, depende de la vida que llevabas, la vida antigua, antes de conocer a Cristo, antes de conocer de Dios, pues en la magnitud de la vida en la que estabas sumergido, en esa magnitud va a ser el sacrificio. Si eras adicto a las redes sociales, y bueno, para usted de contar de qué cosa. Hay personas que les cuesta porque llevaban una vida totalmente apartada de Dios, totalmente desordenada, y cuando entran a la nueva vida, que es en Cristo, pues
es un sacrificio, exacto, es un choque, mira, porque tengo que dejar esto, porque tengo que dejar aquello, porque tengo que apartarme de esto, y es un choque. Pero es un choque cuando tú lo haces en tu fuerza. Sí, pero tú sabes que influye también allí la ignorancia. O sea, porque a veces las personas vienen y te dicen, es que tienes que cambiar, tienes que dejar de hacer eso, pero no le explican el por qué. O sea, no le dan un basamento donde la persona se agarre y diga, bueno, a mí me conviene dejar eso. Y por eso es allí que yo tengo como concordancia de eso que leímos de Pedro 1.14, dice Romanos 12.2, no te conformes a las cosas de este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu mente. O sea que tienes que tener un cambio radical de mente. O sea, para que un perro o para que un cerdo deje de bañarse en el lodo, él tiene que cambiar su naturaleza. Porque por mucho que tú lo bañes, cuando tú lo sueltes, él va a volver al lodo, al chiquero. Entonces la única forma de que ese cerdo no se vuelva al chiquero es que él cambie su naturaleza. Él tiene que dejar de ser cerdo. O en el caso de uno, tenemos que dejar de pensar que somos lo que fuimos. Transformarlo en que vivimos en una vida. Lo compartía temprano con una persona, que muchas veces las personas vienen con esta serie de cosas, de adicciones y bromas del mundo, y quieren traerlas al evangelio, al cristianismo. Quieren venir con eso, y es como decía mi hijo en una de las enseñanzas, es como agarrar un vaso con agua limpia y echarle 2 gotas de cloaca. O sea, 2 gotas no se va a ver en el agua, pero ya la contaminó. Entonces, ¿para qué traer las impurezas al cristianismo donde se supone que es la que te va a lavar? Es como llevar tu ropa sucia a la lavadora, pero en vez de echarle detergente le echas tierra. O sea, es algo incoherente. No debería ser. Tu vieja vida debería dejarla atrás y ahora caminar en la nueva transformación sin caer en religiosidad ni en fanatismo, sino en un proceso de mejora o de crecimiento, digo yo. Sí, yo pienso que ahí entraría el temor de Dios. Exacto. Porque, o sea, si nos vamos a la realidad que estamos viviendo, o sea, estamos conscientes que estamos en un mundo caído, lleno de pecado por donde te metas. Que hasta las vallas publicitarias están sumergidas en pecado. Porque te van a dar una publicidad de caucho o de cloro y te desnudan a una mujer o a un hombre. ¿Me entiendes? Entonces, si nosotros caminamos bajo el temor del Señor, ya sabemos cuál es nuestro camino, pues, o sea, valga la redundancia. Y aquí es muy importante tomar decisiones radicales. Radicales. Te lo digo por experiencia, porque, por ejemplo, en mi caso, a mí me tocó tomar decisiones radicales, por ejemplo, cerrar mis redes sociales, apartarme un poco de todo eso. Por un tiempo, exacto. ¿Verdad? Porque Dios me exigía. De hecho, cuando yo conozco a Jesucristo, ¿verdad? O Él me encuentra en medio de mi aflicción, yo recuerdo que yo ya, o sea, estaba en ese proceso, estaba en mi proceso, pero recuerdo que una vez fui a una reunión social. Ya para ese tiempo yo había dejado, o sea, yo era tomadora social, pues, o sea, me gustaba tomarme mis cervecitas de vez en cuando, pero ya en ese tiempo ya yo no, seguía asistiendo a alguna que otra reunión, pero no tomaba, o sea, ya el Espíritu Santo ya en esa parte me había ayudado, ya había dejado esa parte de tomar, pero con respecto a la vestimenta, también me recuerdo que una vez fui a una reunión y llevé una faldita. Y yo me sentía totalmente fuera de lugar en ese sitio. Ya yo había asistido a varias reuniones en la iglesia, ya conocía más o menos las cosas, o sea, no era una experta, pero sí sabía. Y yo me sentía súper incómoda con falda. Ese día decidí que yo no iba a utilizar más minifalda. Y decidí que ya yo no iba más a ese tipo de reuniones, porque de verdad que fue tan incómodo. Entonces, así fue mi proceso. No es que yo llegué el primer día, ya, soy santa, me aparto de todo. No, fue un proceso fuerte, fue un proceso doloroso, ¿verdad? Es un proceso que no se logra solo, porque la santificación es un atributo, o sea, la santificación es un atributo tan grande que no puede ser encontrado fuera de Dios. Entonces era el mismo Espíritu Santo, porque yo me la quería pasar con los mismos amigos, las mismas amistades, y cuando yo estaba ahí se decía algo que a mí me incomodaba. Por ejemplo, una vez fui también a una reunión y estaban unas personas, unos evangélicos
en la calle predicando y esos muchachos empezaron a burlarse y yo ahí escuchando y yo, miércoles, ya, no me voy a reunir más con ellos. Y así me pasó varias veces. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no es que la santidad se logra ya de un día para otro, pero sí tienes que tomar decisiones radicales. Hay decisiones que tienes que tomarlas inmediatamente. Las groserías también. Yo recuerdo que ya yo no me reunía con esas personas, no tomaba, no me vestía con minifalda ni descotada, pero me costaba todavía con las de las groserías. Se me salía una que otra grosería, hasta que un día le clamé al Señor, Señor, ayúdame, ya no quiero decir más groserías. Y de la noche a la mañana ya yo dejé de decir groserías. Entonces te digo, es un proceso, pero arranca cuando tú decides radicalmente que quieres entregar, que quieres consagrar tu vida. Es una cuestión de decisión. Exacto. O sea, tú tienes que estar dispuesto, porque nadie puede ser ayudado si no quiere dejarse ayudar. Exacto. Porque vas a luchar contra esa persona. Es como querer mover a una mula que se echa. Exacto. O llevar un caballo a tomar agua y obligarlo si no quieres. Exacto. O sea, todo parte de ti y lo demás lo hace Dios. Tienes que tener la disposición. Exacto. Porque Dios en su caballerosidad, Él respeta tu voluntad, tus decisiones. Tú tienes que entregarle a Él, decirle, bueno, Señor, yo te entrego mi voluntad, yo quiero que tú me ayudes, como hiciste tú clamaste al Señor, yo clamé, pero ya lo no clamaste quiero decir groserías, desde lo más profundo de tu corazón, porque hay veces personas que dicen, ay Señor, quítame esto, pero lo dicen de los dientes para afuera, y terminando de decir eso, dicen una grosería cuando se voltean. Es una cuestión de decisión, y eso que tú comentaste, Mariana, de hasta en los anuncios publicitarios, eso es pornografía visual. Pornografía no es nada más ver una película XXX. Es que tú te sientes a detallar la figura o la anatomía de una mujer si eres hombre o la de un hombre si eres mujer, que está en traje de baño o que está con ropa ajustada y tú empiezas a detallarle la anatomía. O sea, eso es pornografía visual. Ahí uno tiene que tener mucho cuidado. Ahí es donde parte el proceso de santificación. Allí es lo que decían de consagrar tu cuerpo completamente. O sea, son tus manos. Tus ojos. Si hurtabas o robabas, dejar de hacerlo. Es tus ojos, si veías cosas que son inapropiadas, indecorosas, dejar de verlas. Es tu boca, si de tu boca salen groserías, chisme o maldiciones, insultos, ira. O sea, es un proceso, pues. Dios y tú conocen cuál es ese proceso en el que vas a estar. Pero tienes que tenerlas. Ahora, ¿qué no es santidad? Santidad no es legalismo. Santidad no es algo exterior, o sea, no es una vestimenta en especial que tú llevas, o no es que no uses arete, o sea, como hay diversas creencias con respecto a eso. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es una atadura donde las personas quieren caminar en santidad por reglas humanas. La santidad no tiene nada que ver con la apariencia y forma externa. O sea, la santidad, como lo venimos compartiendo, es algo interior. Es algo tuyo con el Señor. No es que yo voy a exteriorizar, yo soy más santa, yo soy la más santa de todas las santas. No, es algo que es tuyo con el Señor porque Dios está mirando tu corazón. Es algo interno. Es como dije hace un ratico, es un proceso. O sea, la santidad, la santificación, mejor dicho, es un proceso. O sea, tú todavía no eres santo, es un proceso. Solo que te has apartado del mal, porque también, como dije, Dios es santo, porque la santidad es apartarse del mal. Y si Dios es santo, es porque en Dios no hay maldad. Entonces, ¿cómo tú puedes obtener la santidad de un hombre si nosotros delante de Dios somos impuros? Así estemos en el proceso, porque a veces, como dije, con un pensamiento, una mirada, uno falla. Dios no tiene eso. Dios no nos mira con ojos indecorosos. No nos habla con maledicencia. Exactamente. Ahora bien, ¿cómo podemos llegar a ser santos? Buena pregunta. La respuesta: a través de la fe en Cristo. La santidad se adquiere a través de Cristo. Es la vía. Colosenses 1, 20 y 23. Y por medio de Él, Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas. Tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo, ustedes, por su actitud y malas acciones,
estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Estábamos alejados, estábamos en pecado. Estar en pecado significa estar alejado de Dios y ser enemigos de Dios. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Ahí dice, somos salvos a través de la fe en Cristo, a través de lo que Él hizo en la cruz, al derramar su sangre, con tal que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Entonces, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, pasamos por el proceso de conversión. Fíjense que estamos repitiendo proceso de conversión, es un proceso, es un día a día, en el cual, por la gracia divina, somos perdonados. Se nos perdonan todos nuestros pecados e inmediatamente somos apartados del mundo y consagrados para la obra de Dios. Inmediatamente somos apartados, ojo, no somos santificados, no somos inmaculados, somos apartados y empieza nuestro proceso de santificación, nuestro proceso de conversión. Empieza el Señor, cuando estamos sumergidos en el pecado, somos como ese cerdito lleno de inmundicia. Entonces el Señor nos aparta, nos pone así a un ladito y empieza a echarnos agua y a quitarnos todas esas manchas de pecado que traemos a lo largo de nuestra vida. Segunda de Tesalonicenses 2, 13, 17. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios les haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual les llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra, o sea por carta nuestra, o por WhatsApp, o por redes sociales. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte sus corazones y les confirme en toda buena palabra y obra. Nos confirme en toda buena palabra y obra. Y debemos dar gracias en el caso de los que ya estamos en Cristo, de los que ya Dios nos ha dado la bendición de nacer, nos dio la bendición de nacer de nuevo, pues debemos dar gracias. Y Él nos aparta para toda buena obra. Y ve que ahí dice la santificación mediante el Espíritu. La santificación porque es el Espíritu Santo que, como Él es el que todo lo escudriña, Él nos va a escudriñar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y Él es el que nos va a limpiar. Como les contaba el testimonio de que yo fui a esa reunión, a esa fiesta con minifalda y estaba incómoda. Y Él me redargulló. Y ese día yo dije, hasta este día yo uso ropa, o sea, descotada en minifalda, y hasta ese día utilicé, y así fue con cada, o sea, el Espíritu Santo, porque yo en mi carne, ay no, yo voy para esa fiesta, ya yo no, yo soy cristiana, ya yo no, yo me porto bien, pero no, Dios no me quería allí, porque eso no era, eso era el mundo, eso era impuro, y no, él no, entonces Él me dejaba ir, y así estuve yendo a varios sitios. Y el mismo Espíritu Santo, la gloria sea para Él, de que me redarguía. Cuando yo estaba ahí pasaba algo que me hacía sentir súper incómoda, o yo llegaba a la casa llorando porque yo decía, Dios mío, o sea, pequé, no quería estar en ese sitio, y por yo ir en mi carne, por yo creérmela de valiente y súper fuerte, iba. Es que justamente, aclarando algo aquí, no es que Dios no quiere que te juntes con la gente que no es cristiana. Porque a veces cometemos ese error cuando entramos a una iglesia y ya no queremos andar con la gente que no está en Cristo o que no camina igual que tú. Claro, tú intentas al principio, pero cuando tú ves, ay no, ya no, y te vienes para acá, y no se trata de eso, sino que, porque si no, imagínate, como una vez me dijeron, no, irás a meter a esa persona en una burbuja. No es cuestión de burbuja, pero hay momentos o hay procesos
en la cual la persona debe ser apartada, como tú lo dijiste hace un momento, debe ser apartada en su proceso de limpieza. En ese proceso no lo vas a meter, por lo menos una persona que era alcohólica y fue rescatada, tú no le vas a dar empleo en una licorería o en un bodegón, porque va a ser tentado cada vez que vea las botellas. Entonces, en su lucha, él va a perder la batalla, porque está allí en su debilidad. Por eso es que siempre se tiende a apartar un tiempo, es como un proceso de rehabilitación. Exacto. La persona se rehabilita, se fortalece mentalmente, porque generalmente la falla está en la mente. Entonces, la persona es fortalecida mentalmente, la persona entrega de corazón, Dios entra en él, el Espíritu Santo empieza a hacer la obra y ya ahí sí puede ir. Y sin embargo, como me enseñó el Espíritu Santo, si tú vas a estar con un grupo de personas que no hablan tu idioma, es decir, que no caminan igual que tú, no andan en santidad, no buscan la santidad, no buscan la comunión con Dios, no andan en conformidad del Espíritu Santo, si tú no lo vas a buscar a ellos de rescatarlos, de llevarlos hacia ese nivel, nada haces allí, porque vas a terminar tú sucumbiendo a ellos. Bien lo decía Pablo, yo con el romano soy romano, con el griego griego y con el judío judío. Todo con tal de ver si Dios en su misericordia le da la salvación a uno de ellos. Pero yo no me convierto a ellos, yo hago que ellos se conviertan a mí. De eso se trata. O sea, si tú vas a entrar en ese grupo es para tratar de rescatar, no a todos, porque eso es mentira, pero con que tú traigas a uno o a dos, gloria a Dios, véngase para acá. Y saliste con dos. Es como entrar en un secuestro de un banco y tú meterte a rescatar rehenes. No vas a sacar todos los rehenes teniendo ahí a los asesinos ahí, a los que están robando el banco, porque te van a echar plomo y hasta puedes morir en el intento. Pero tú, en un proceso de negociaciones, tú empiezas a ir, aunque sea de a uno en uno, pero lo importante es que tú traigas gente de allí. Es lo que busca Dios. De esa manera lo veo, pues. Y en 2 de Corintios 6:14 nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Uh-huh. Al principio esto nos parece, fuerte, como que vean, yo soy luz, aquellos son tinieblas, pero la palabra de Dios es clara y continúa diciendo: ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y allí mismo en 2 de Corintios 7:1 continúa: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Lo que decías tú hace rato, que el temor de Dios es lo que va a mantener esa firmeza de querer ser santos para Dios, de querer estar apartados del mundo. Ahora bien, somos santos a través de la fe en Cristo, ¿verdad? Si aún no has abierto la puerta de tu corazón, te invito a que lo hagas, abrir la puerta de tu corazón, conocerlo, arrepentirte y creer en el Evangelio, creer en las buenas nuevas de salvación. Esa es una manera en la que empezamos un proceso de santificación en nuestra vida. Ahora voy a compartirles algunas recomendaciones para llevar una vida en santidad. ¿Vale? La primera recomendación: estudio y obediencia de los principios bíblicos para vivir conforme a nuestro Creador. Estudio y obediencia de los principios bíblicos. Proverbios 2, 7 y 8.
Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y persevera el camino de sus santos. Y preserva el camino de sus santos. Ser practicante del ayuno, lo que hablábamos en principio. El ayuno, poder sobrenatural del Espíritu Santo para vencer tentaciones, nos ayuda a fortalecer el Espíritu Santo en nosotros, y cuando el Espíritu Santo está en nosotros, somos sensibles a su presencia, ¿verdad? Él nos dota de una sobrenaturalidad que nos va a ayudar a vencer tentaciones. Ujú. El ayuno provee de amor, poder y dominio propio. Ujú. Muy importante el dominio propio. El ayuno te concede fortaleza espiritual para vencer las tentaciones. Porque, mis hermanos, algo les voy a decir. Cuando nosotros tomamos la decisión firme en nuestro corazón y empezamos a tomar decisiones radicales, el enemigo se levanta contra uno y empieza, como lo hizo con Jesús en el desierto, a enviar dardos de tentación. Entonces, Las disfraza. si tu concupiscencia son las mujeres o los hombres, aparecen de donde tú menos te lo imaginas. Hombres te escriben, mujeres, o te pasan por el frente, o te busca una fulana que tú en la vida pensabas que... Empiezan a surgir las tentaciones. Si es el alcohol, amigos te invitan a tomar. O sea, el enemigo empieza con los dardos de tentaciones para que tú te apartes de tu propósito de santidad. Entonces, ser practicante del ayuno te va a dotar pues de ese poder sobrenatural para vencer esas tentaciones. Como tercera recomendación, debemos conocer el poder de la oración. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es poderosa. De hecho, el ayuno y la oración es una llave poderosa para vencer tentaciones y para fortalecernos en santidad. Uh-huh. Recomendación número 4, saber perdonar. Porque cuando estamos faltos de perdonar a personas que nos han ofendido o que nos hacen algún tipo de agravio, pues llenamos nuestro corazón de amargura, de ira, hasta de tristeza, y eso aparta por completo la santidad en nosotros. Entonces, saber perdonar es una recomendación bien importante para llevar una vida en santidad. Colosenses 3:13. Dice así: soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Importante. Si Cristo nos perdonó, o sea, si estamos esforzándonos por vivir una vida santa, es porque Cristo nos perdonó, porque no éramos santos, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los que nos ofenden? No, y en Mateo 6:14, cuando él habla acerca de la oración del Padre Nuestro, dice: porque si perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Exacto. O sea, un requisito. Muy claro. Recomendación número 5. Huye de las tentaciones. Ahí está claro, huye. Con las tentaciones no se negocia, con las tentaciones no me voy a tomar café, con las tentaciones no le mando mensajitos, ni lo tengo, ni le veo los estados de WhatsApp, ni lo tengo en el Instagram por si acaso. No, de las tentaciones hay que huir. Voy a guardar el número por si acaso. Exacto. Proverbios 4:24-27. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda,
Aparta tu pie del mal. Aparta tu pie del mal. Si es algo que no te conviene, huye. Ujú. No tienes que estar negociando allí porque, bueno, el enemigo Esto es está... una decisión radical, como dijiste. Exacto. Recomendación número 6, no satisfacer los deseos de la carne. Gálatas 5:16, allí vemos cuáles son esos deseos que 5:16. no debemos satisfacer. Digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Creo que el 18 nos dice... Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. No, porque dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieres. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, Allí están lascivia, las obras de la carne. No idolatría, satisfacer los deseos de la carne. Allí te dice cuáles son esos deseos. hechicería, Fornicación, nombra algunos nomás. adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, Sin las cuales los que las practican no entrarán en el reino de los cielos. Si no me equivoco, dice así, estoy sí, parafraseando. que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, le comparto estas recomendaciones con las cuales podemos llevar una vida en santidad. Repito, estudio y obediencia de los principios bíblicos, ser practicante del ayuno, conocer el poder de la oración, porque ayuno y oración son una llave poderosa para vencer tentaciones, saber perdonar, huir de las tentaciones y no satisfacer los deseos de la carne, porque los deseos de la carne se oponen a los deseos del Espíritu Santo. Finalizo con esto. La única forma de ser santo es imitar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo fue probado en todo. Fue sumamente probado, pero salió victorioso, porque tenía el poder del Espíritu Santo con él. Vivir en santidad implica, como ya lo conversamos hace un momento, muchos sacrificios, pero vale la pena. Porque Cristo te ama, murió por ti y se merece que tú vivas en santidad. La santidad es una decisión. Muchas veces son decisiones radicales que hay que tomar. Es un compromiso. O sea, implica compromiso 24/7. De consagrarse uno mismo al Señor, consagrarte a Jesucristo, que murió por ti y te ama, y ese deseo interno del corazón de querer agradar a Dios en todo. Que todo lo que hagamos lo consagremos a Él y que todo lo que hagamos sea para agradarlo a Él. Por lo menos una pregunta que es importante hacerse es si lo que yo estoy a punto de hacer agradará o no a Jesucristo. Jesús, ¿esto te agrada? ¿Esto que estoy pensando te agrada? Iba a mencionar eso, pues es temor de Dios. Exacto. ¿Será que esto que yo estoy pensando agrada a Jesucristo? ¿Esto que yo estoy viendo agrada a Jesucristo? ¿Esta manera como me estoy vistiendo agrada a Jesucristo? ¿Sí? Eso que estás diciendo tiene que ver con lo que leímos ahorita en 2 Corintios 6, donde dice que qué concordancia tiene la luz con la oscuridad. Porque, como dije hace rato, a veces venimos a Cristo o venimos al Evangelio a que seamos cambiados, seamos transformados, pero queremos traer cosas de lo que hacíamos en el mundo, como lo que explicamos del tatuaje. Bueno, ya tengo tatuajes, pero como yo veo que otros tienen, yo me voy a seguir tatuando. Y entonces es allí donde salta esa pregunta. ¿Será que esto le agrada a Dios? Ya que yo lo tuve y Él me perdonó así y me recibió. ¿Será que le agrada que yo me siga tatuando? O sea, te haces esa pregunta. ¿O será que Dios quiere que yo me siga tomando un traguito? Un traguito no le hace nada a nadie, pero a mí las borracheras de antes me metían en problemas y casi me quedo sin familia. ¿Será que un traguito no le hace daño a nadie, pero ¿será que eso le agrada a Dios?
¿O será que es buena idea hacerlo y volver a caer en el pasado? O sea, ahí es donde está la pregunta, ¿qué concordancia tiene la oscuridad con la luz? Bueno, hay un versículo también que habla que un poco de levadura leuda toda la masa. Exactamente, porque a veces creemos que una pizca de algo del mundo no va a dañar al evangelio de Jesucristo, y por eso es que mucha gente no cree en los cristianos hoy en día, porque la masa se ha leudado tanto. La gente sigue trayendo cosas del mundo, dije como lo de los piercing, o como un traguito, o como la caroreña, porque Jesús bebía vino, pero la caroreña no es vino, pero se parece al vino y yo me lo lanzo y cuando me prendo, bueno, soy divertido, soy chévere, pero yo no estoy borracho, o sea, yo no estoy cayendo en mal. Entonces, ¿eso agrada a Dios? Exacto, esa es una pregunta ¿Qué concordancia tiene la luz con la oscuridad? Es una pregunta que nos confronta, pues. Y es una pregunta que, o sea, fíjense que no es que si le agrada a fulanito o si es a Dios, pues porque principalmente el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu cuerpo. Si tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, si en tu cuerpo habita Dios, o sea, a Él le agradará esto que estoy haciendo. No es una pregunta para enjuiciarte, no es para que, ¿será que a mi esposa le va a agradar? No, le agrada a Dios. Y Él te va a responder claramente sí, y tú lo vas a saber. Lo que pasa es que muchas veces... Es un mutuo cuidado también, porque así como el Espíritu Santo nos redarguye y nos cuida y nos protege a nosotros de no caer en tentación, nosotros también en la palabra de Dios nos pide que no, o sea, Él nos pide que no contristemos al Espíritu Santo. Y si nosotros frecuentamos lugares donde Él no le agrada, o donde te sacó, si lo contristamos, pues entonces es un mutuo cuidado. Lo cuidamos a Él para que no se contriste en nosotros y se aparte, y Él nos cuida a nosotros. Y que hay gente que está viéndote, hay gente que te sigue, o sea, hay gente que, tus hijos, tu familia, o sea, ¿qué ejemplo estás dando? Y eso es algo que la gente debe tomar en cuenta, porque es no dejarse engañar por el enemigo, porque muchas veces creemos que es algo tonto y resulta que el enemigo está tramando ahí, como dicen, las zorras pequeñas, pues son cositas que vemos que son pequeñitas, que nos van a perjudicar, y resulta que lo que él quiere es que acepte eso, y después te va a poner una tentación más grande y después más grande, así como lo hizo con Jesús en el desierto. Primero lo tentó con pan, después le ofreció un reino, y así las tentaciones iban de aumento en aumento. Es como, así sin ir muy lejos, para cerrar con esto, sin ir muy lejos, es como el reino de los cielos, es como ahorita, los tiempos ahorita de pandemia y el coronavirus. Te mandan a que tienes que lavarte las manos, ponerte un tapabocas, pero la ropa la dejes afuera o la laves y todo eso, porque vas a contaminar tu casa. Te lavas las manos antes de entrar, con tu antibacterial y todo eso. Porque si tú entras con algo de eso y no lavas tu tapabocas, o no lavaste tu ropa, o no la pusiste en un sitio correcto, contaminaste tu casa. Así es el reino de los cielos. Si tú no tomas esas medidas de purificación y dejas fuera lo que no conviene, vas a estar contaminado. Exacto. En este momento oro, como lo hizo Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, 5, 23, 24, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llamó es fiel y así lo hará. El que los llamó es fiel y los va a ayudar en su proceso de santificación. Él los va a ayudar en la medida en que se dejen ayudar, en la medida en que tú te dejes ayudar y como quites la piedra, tomes la decisión de, sí Señor, quiero consagrarme a ti, quiero entregarte mi vida, en esa medida Él rinde su fidelidad y te ayuda en tu proceso. De esta manera concluimos nuestro altar familiar del día de hoy. Esperamos que sea de gran bendición para sus vidas en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.